Para iniciar la predicación del Evangelio hoy, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Padre Santo, gracias te queremos dar de que todavía tú has extendido tu gracia hacia nosotros y nos has dado también este día. Hoy queremos de nuevo dirigirnos a tu palabra y queremos, oh Señor, la ayuda tuya y suplicamos que tú puedas ayudarnos en la predicación del Evangelio y a la vez queremos la salvación de almas. Donde sea en el mundo que alguien oiga este mensaje, te pedimos, Señor, por la salvación de sus almas. Ayúdanos entonces, te pedimos, y queremos darte las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero hoy unir en mi mente dos diferentes pensamientos. El hecho de que algo ha pasado que afecta a todo el mundo, lo quiero unir hoy con lo que es la escena de la cruz del Calvario. De hecho, hoy quiero considerar lo que es el hecho de las tinieblas que estaban sobre la cruz. Y vamos a leer unos versículos que nos van a enseñar de que esto también estaba sobre toda la tierra. Quiero leer el día de hoy en Lucas y el capítulo 23 y voy a iniciar la lectura en el versículo 44 leyendo hasta el 47. Dice así la palabra de Dios: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. Esperamos que el Señor bendiga la lectura de su propia palabra. Así que los versículos que hemos leído nos van a indicar este detalle de lo que pasó el día que Cristo colgó en la cruz. El hecho de que había tinieblas sobre toda la tierra. Y tal vez es un solo detalle de lo que aconteció en la cruz. Pero este día yo quiero tomar este detalle para enseñarnos que esto tiene que ver con lo que Dios estaba enseñándonos en los hechos de la cruz. En primer lugar, quisiera subrayar esta palabra en la lectura, la tierra. Vamos a hablar acerca de la tierra y lo que pasó en aquel entonces. En segundo lugar, quiero notar algo acerca del tiempo, porque leímos palabras que nos indican diferentes horas en la Biblia. Y en tercer lugar, quiero notar el terror durante las tinieblas, porque hay algo que aconteció y tenemos muy pocas palabras para hablar de lo que pasó durante el tiempo que estaban las tinieblas sobre la tierra. Pero obviamente el mensaje no termina sin que antes hayamos hablado algo acerca del triunfo desde las tinieblas. Y hoy queremos anunciar de nuevo el triunfo de Jesucristo en haber pasado por la muerte y haber tomado sobre sí estas tinieblas para que Él pudiera no solamente pagar por el pecado, pero a la vez ofrecer la salvación a todo aquel que en Él cree. Entonces, vamos a iniciar viendo algunos detalles acerca de la tierra en las tinieblas. El primer detalle sería de que esto tiene que ver con el territorio nacional. Estamos hablando acerca de los judíos, acerca de la tierra de Israel.
el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo, donde vivió, donde ejerció su ministerio público y el lugar donde él fue condenado a la muerte. Cuando pensamos en Israel, esto nos recuerda otra vez de que el centro del universo en el corazón de Dios es la tierra. Ese es el lugar donde Él mandó a su Hijo. Ese es el lugar donde Cristo llegó. Y allí no solamente vivió, pero allí murió. Con razón, la tierra tiene un lugar muy especial en el corazón de Dios, siendo el lugar donde su Hijo hizo esa obra maravillosa, esa obra tan grande de la muerte de la cruz en el Calvario para procurar la salvación para el ser humano. Entonces, estamos hablando de Israel. Nosotros a veces hacemos referencia a esta tierra al usar esta expresión, el Medio Oriente. El hecho de que está en esta parte del globo terráqueo. Pero no solamente vamos a notar algo acerca del territorio nacional, quiero notar algo acerca del territorio regional, porque eran los romanos que gobernaban en aquel entonces. De hecho, fue el gobernador romano Pilato que condenó al Señor Jesucristo a la muerte del Calvario. El hecho de que él haya lavado las manos no le deja sin culpa en cuanto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vemos el título que estaba en la cruz, estaba escrito en 3 idiomas diferentes. Estaba escrito en hebreo, obviamente, que es el idioma de los judíos, es el idioma de religión de aquel entonces. Estaba escrito también en griego, lo que hablaban los romanos. Esto era el idioma de la autoridad civil de aquel entonces. Y estaba también escrito en latín, que era el idioma de la filosofía de aquellos días. Así que estos idiomas nos van a indicar algo acerca del territorio regional donde murió nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro tema el día de hoy, que tiene que ver con las tinieblas que acontecieron. Hoy quiero pensar algo acerca de este hecho único. Cristo estaba en la cruz del Calvario y en cierta hora del día, de repente, Dios vistió toda la tierra en tinieblas. Esa no es la primera vez que Dios habría hecho algo en cuanto a las horas del día o la luz del sol. De hecho, cuando Josué estaba peleando una batalla en Éxodo capítulo 17, él mismo clamó, detente, sol. Y por lo tanto, el sol se detuvo. Cuando pensamos en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, una noche se convirtió en día, cuando la luz brillante del cielo brilló y un coro celestial cantó acerca de Cristo mismo. Pero en esta ocasión, 33 años más tarde, Jesucristo mismo, Él, ahora colgado en la cruz del Calvario, experimenta grandes tinieblas sobre toda la tierra. Y quiero decir de que ahora esto no solamente tocó el territorio nacional de Israel, no solamente el territorio regional
del Medio Oriente. Pero dice la palabra de Dios que había tinieblas sobre toda la tierra. Ahora estamos hablando del territorio global. Toda la tierra. Un hecho en la historia que tenía que ver con todo el mundo. Y mientras en alguna parte del mundo ya era de noche, en Israel era el mediodía, y vamos a ver esto en un momento, pero el hecho de que el mundo estaba vestido en tinieblas, estas tinieblas eran más que tinieblas de la noche. Estas tinieblas era algo muy, muy especial que pasó en la tierra por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando llegamos de nuevo a ver estos detalles, quiero notar algo acerca del tiempo de las tinieblas. Porque la palabra de Dios nos va a enseñar de que Cristo fue condenado a la muerte más o menos a las 6 de la mañana. Y por 3 horas, Cristo fue llevado de juicio en juicio para ser condenado. Y la palabra de Dios va a hablar de la hora tercera, o sea, las 9 de la mañana, cuando Cristo fue colgado en la cruz del Calvario. Y las siguientes 3 horas iban a ser horas terribles de burla de los hombres, acusaciones de los líderes religiosos, chisme de los que estaban alrededor, juego de los soldados que estaban al pie de la cruz del Calvario. Pero quiero llegar a esto. La hora del día, cuando cayeron las tinieblas, fue el mediodía. La hora sexta, en nuestro reloj, las 12 del mediodía. Cuando normalmente brillaría el sol. Cuando normalmente hay mucha luz en el día. El mediodía se oscureció. Entonces, la entrada de estas tinieblas, la entrada repentina de estas tinieblas, la entrada rápida de estas tinieblas, al mediodía se oscureció. Y la palabra de Dios no solamente nos dice cuándo pasó. Quiero notar las horas que duraron las tinieblas. Algo que quiero notar en cuanto a las tinieblas. Estas tinieblas que ya mencioné eran muy diferentes a otras tinieblas. Tinieblas que se pudo sentir. Hace muchos años había otra ocasión de tinieblas en la tierra de Egipto. Pero esta vez había oscuridad en las casas de los egipcios, pero había luz en las casas de Israel. Ahora no. Las tinieblas sobre toda la tierra. Y la palabra de Dios enseña que duraron 3 horas. Desde la hora sexta, o sea, el mediodía, hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre la tierra. Tinieblas que se pudieron sentir. Tinieblas que causaron el silencio de los animales. Tinieblas que causaron la inactividad de seres humanos, porque nadie pudo ver dónde iba. Tan oscuro era. Oscuridad por 3 horas. ¿Por qué sobre toda la tierra? Si este hecho tenía que ver con Israel. No. Dios estaba tratando el pecado de todo el mundo.
Y tanto como había hombres sobre toda la faz de la tierra, así las tinieblas también estaban sobre toda la tierra. Y ahora, cuando vamos a ver que durante estas 3 horas, Dios trató a Cristo en la cruz del Calvario, algo que ningún ser humano hubiera podido aguantar observar. Y Cristo estaba en las tinieblas. Y Dios puso sobre él todo el juicio contra el pecado de todos los hombres, de todas las edades. Todo el asunto del pecado estaba sobre Cristo. Pero también quiero notar el horario de estas tinieblas. La hora específica inició a las 12 del mediodía. Las horas enteras eran 3. 3 horas. Donde Dios comprimió todo el juicio contra el pecado. Y Cristo cargó sobre sí en estas horas lo que hubiera sido para un pecador toda una eternidad de castigo contra su pecado. Pero ahora, el horario, hasta la hora 9, la hora específica, la hora exacta del holocausto de la tarde. Y en esta hora murió nuestro Señor Jesucristo. Y por la muerte de Él, a lo largo de los años, muchos han sido salvos. Pero yo le pregunto a usted en el día de hoy, ¿es salvo usted? ¿Ha recibido a Cristo personalmente? Ahora, quiero decir algo más acerca del terror durante las tinieblas. Algo que Cristo tomó en la cruz. Había lo que él sentía una distancia. De hecho, el profeta Jonás, cuando él estaba en el vientre del gran pez al fondo del mar, y vaya, sí había tinieblas en el fondo del mar, él usa estas palabras: desechado de delante de tus ojos. Las tinieblas que estaban sobre Cristo le hicieron sentir una gran distancia. Jonás pensaba que Dios ya ni le pudo ver. Y mientras otro ojo no habría visto a Cristo en la cruz del Calvario, Dios supo perfectamente lo que era el trato con Cristo en la cruz del Calvario. Y Cristo sí sintió la distancia. Él, como dice el salmista, dijo como un pájaro solitario sobre el tejado. La distancia. Pero otro terror que sintió Cristo durante las tinieblas es esta desesperación. Y hablo con mucho cuidado acerca de nuestro Salvador. Pero de nuevo Jonás usa estas palabras: todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Científicos nos enseñan de que una de las peores formas en que uno puede morir es ahogado. Y ahora Cristo sintió que se iba a ahogar. Las olas y las ondas de la ira de Dios que pasaron sobre él. Lo que es inaguantable, él lo aguantó. Déjeme decirle que un pecador en el infierno
tendría también que aguantar lo inaguantable. Las olas y las ondas de la ira de Dios contra el pecado. Cristo sintió esta desesperación. Pero también quiero notar de que el terror durante las tinieblas fue esto, el desamparo de Dios. Cuando los escritores del Evangelio nos relatan este detalle de lo que Cristo clamó de entre las tinieblas, el clamor es a gran voz. El clamor es como si fuera de voz en cuello. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la pregunta de Cristo en la cruz desde las tinieblas no recibe contestación. Cristo había hablado con Dios muchas veces y recibió respuesta, pero esta vez no, indicándonos el desamparo de Cristo en la cruz del Calvario. Creo que la palabra no exagera cuando yo digo que fue un terror durante las tinieblas. Cristo desamparado de Dios. Y quiero decir que todo pecador no salvo será desamparado por Dios en el infierno por toda la eternidad. Este día eso no es necesario. Por eso predicamos el Evangelio, para que usted sea salvo ahora mismo. Quiero hablar, para terminar mi mensaje hoy, acerca del triunfo desde las tinieblas. Cuando llegamos ahí, quiero notar algo que pasó y quiero aprovecharme de otros versículos también que hablan de esto mismo. Estamos hablando de tinieblas. Génesis capítulo 1 va a hablar acerca de la creación de luz y que de las tinieblas resplandeció la luz. El apóstol Pablo va a tomar esto como una explicación del Evangelio de que la luz resplandeció en las tinieblas y las tinieblas tuvieron que correr, huir. Entonces, en primer lugar, quiero hablar acerca del clamor. El triunfo desde las tinieblas. Cristo había clamado varias cosas en las tinieblas y aquí está esta palabra. Consumado es. Amigo, el día de hoy, Cristo consumó la obra y por lo tanto usted puede ser salvo. Porque Cristo ya trató el asunto del pecado. Consumado es. Desde las tinieblas se oyó esta voz, fue un gran clamor. Y aquí, al escuchar la voz de Cristo, al decir consumado es, ya hecho está para que cualquier alma puede ser salva. Pero no solamente quiero notar el clamor, quiero notar la claridad. Porque en el instante en que Cristo clamó consumado es, así desaparecieron las tinieblas porque la luz brilló. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, de que la luz resplandeció. Eso no era cuestión de que poco a poquito empezó a aclararse y la oscuridad se fue, no. En menos de un instante, la claridad porque Cristo había clamado consumado es. Y quiero notar la calma
ya después de las tinieblas. Tal vez en el corazón suyo hay tinieblas, hay intranquilidad, hay falta de paz. Cristo ha muerto en la cruz del Calvario, la luz brilla. Él es la luz, y Él ha consumado su obra en la cruz del Calvario para que usted pueda ser salvo, y Él traerá calma a su corazón, paz a su alma, limpieza a su conciencia, y Cristo le salvaría para siempre. Hoy, un hecho que afectó a todo el mundo, pero mi pregunta es, ¿cómo le ha afectado a usted? Tome en cuenta lo que la palabra de Dios enseña, de que Cristo mismo, como la luz del mundo, Él quiere brillar en su propio corazón, Él quiere salvarle, está dispuesto a hacerlo hoy, y Él espera que usted acepte su oferta de salvación. Crea hoy en el Señor Jesucristo. Recíbale como Salvador por su eterno bien. Que así sea.